Después de 32 años juntos, Bibi Gaitán confesó que vivía una pesadilla y no una historia de amor. La madrugada parecía eterna en la residencia de Bibi Gaitán. Afuera, el silencio cubría los jardines como una manta fría, mientras dentro de aquella enorme casa, el eco de los recuerdos se mezclaba con una angustia imposible de explicar. Durante décadas, el público creyó que ella y Eduardo Capetillo eran el ejemplo perfecto del amor duradero en el espectáculo mexicano. Las revistas los mostraban sonriendo, los programas de televisión hablaban de su estabilidad. Sus hijos crecieron frente a las cámaras rodeados de una imagen casi perfecta. Pero aquella noche, sentada sola frente al enorme ventanal de su habitación, Bibi entendió que llevaba años viviendo una mentira cuidadosamente maquillada. No era una vida feliz, era una pesadilla. Y lo peor no era el engaño. Lo peor era descubrir que el hombre al que había amado durante 32 años escondía un secreto capaz de destruir todo lo que ella creía conocer. Aquella confesión cambiaría para siempre la historia de una de las parejas más famosas de México. El comienzo de una historia aparentemente perfecta. Cuando Bibi Gaitán conoció a Eduardo Capetillo, ambos eran jóvenes, bellos y exitosos. México entero se enamoró de ellos. Provenían del mundo artístico, rodeados de cámaras, canciones, giras y proyectos televisivos. Desde el inicio, la química entre ambos parecía imposible de negar. Las fanáticas suspiraban cada vez que aparecían juntos. La prensa hablaba de ellos como la pareja dorada del entretenimiento mexicano. Su boda fue descrita como un cuento de hadas moderno. Vestidos elegantes, invitados famosos, fotografías perfectas y promesas de amor eterno, frente a millones de espectadores que soñaban con vivir algo similar. Durante años, Bibi creyó haber encontrado al hombre ideal. Eduardo era atento en público, protector frente a las cámaras, cariñoso en las entrevistas, siempre sonriendo, siempre impecable. Pero con el paso del tiempo, pequeños detalles comenzaron a romper lentamente aquella fantasía. Detalles que al principio parecían insignificantes. Silencios extraños, ausencias inesperadas, cambios de humor, excusas, miradas evasivas y una distancia emocional que crecía cada año como una grieta imposible de reparar. Algo murió entre nosotros hace mucho tiempo. Según personas cercanas a la familia, los últimos años del matrimonio estuvieron marcados por tensiones constantes que jamás llegaron al conocimiento público. Aunque en televisión seguían apareciendo como una pareja unida, dentro de casa la realidad era completamente diferente. Bibi empezó a sentir que Eduardo ya no la miraba igual. Las conversaciones se volvieron frías, las cenas familiares eran incómodas, los viajes románticos desaparecieron. Incluso las celebraciones de aniversario parecían simples compromisos sociales. Ella intentó salvar el matrimonio muchas veces, organizó reuniones familiares, planeó vacaciones, trató de reconectar emocionalmente con él, pero Eduardo parecía estar en otro mundo, distante, ausente, vacío. Una amiga cercana de Bibi reveló tiempo después que la actriz lloraba en silencio durante las madrugadas porque sentía que había perdido al hombre con el que compartió más de 3 décadas de su vida. Algo murió entre nosotros hace mucho tiempo, habría confesado Bibi durante una conversación privada. Sin embargo, jamás imaginó la verdadera razón detrás de aquel comportamiento. Las sospechas comenzaron con un mensaje. Todo ocurrió de manera inesperada. Una noche, mientras Eduardo se duchaba, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesa de noche. Bibi no tenía la costumbre de revisar sus dispositivos. Durante años había confiado ciegamente en él, pero aquella vez algo llamó su atención. El nombre del contacto no le resultaba familiar. El mensaje decía: «Te extraño desde anoche. No puedo dejar de pensar en ti». Bibi sintió un escalofrío. Al principio creyó que se trataba de una mujer. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Las manos le temblaban. Durante varios minutos permaneció inmóvil observando la pantalla iluminada. Entonces llegó otro mensaje. «Ojalá pudiéramos escapar juntos otra vez». Aquellas palabras destruyeron la tranquilidad que ella había intentado conservar durante años. Sin embargo, el verdadero impacto llegó segundos después, cuando apareció una fotografía. Era Eduardo abrazando íntimamente a otro hombre. No había duda posible. No era una imagen amistosa. No era una simple broma. Era una relación secreta. Una doble vida. Y en ese instante, según relataría más tarde alguien cercano a la actriz, el mundo de Bibi Gaitán se derrumbó completamente. El hombre que nadie conocía. Durante semanas Bibi guardó silencio. No sabía qué hacer. No sabía cómo enfrentar la situación. Sentía rabia, tristeza, humillación, pero sobre todo una profunda confusión. ¿Cómo era posible que el hombre con quien había compartido 32 años ocultara algo tan importante? Comenzó entonces a investigar discretamente. Revisó viajes, conversaciones, correos, horarios. Y poco a poco descubrió una verdad aún más dolorosa. Aquella relación no era reciente. Llevaba años ocurriendo.
El hombre el involucrado, era presuntamente un productor relacionado con el medio artístico mexicano, alguien cercano a Eduardo desde hacía mucho tiempo. Ambos mantenían encuentros secretos durante supuestos viajes de trabajo y reuniones profesionales. Vivi descubrió hoteles, reservaciones, mensajes borrados, fotografías privadas y promesas de amor escondidas detrás de una vida pública aparentemente perfecta. Cada nuevo hallazgo era como una puñalada. Toda mi vida fue una mentira. Una noche, incapaz de soportar el dolor, Vivi enfrentó finalmente a Eduardo. Las luces de la cocina permanecían apagadas excepto por una pequeña lámpara amarilla sobre la mesa. El ambiente era frío, pesado, irrespirable. Eduardo intentó negar todo al principio. Dijo que eran rumores, malentendidos, confusiones. Pero Vivi ya tenía demasiadas pruebas. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. Después de varios minutos de silencio, Eduardo bajó la mirada y comenzó a llorar. Según versiones cercanas a la familia, aquella fue la primera vez que él admitió la verdad. No podía seguir ocultándolo. Había vivido dividido entre dos vidas durante años. Una vida pública como esposo ejemplar, y otra secreta que nadie conocía. Vivi sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 32 años. 32 años construyendo una familia. 32 años defendiendo un matrimonio frente a todo el mundo. 32 años creyendo en un amor que tal vez nunca fue completamente real. Entonces entendí que no estaba viviendo una historia de amor, estaba atrapada en una pesadilla, habría dicho después a una amiga íntima. Los hijos comenzaron a notar el caos. Aunque la pareja intentó mantener el secreto dentro de casa, el ambiente se volvió insoportable. Sus hijos comenzaron a notar las discusiones constantes y la tensión emocional que llenaba cada rincón del hogar. Vivi pasaba horas encerrada en su habitación. Eduardo evitaba las reuniones familiares. Las cenas dejaron de existir. Los silencios eran interminables. En más de una ocasión, algunos miembros de la familia intentaron intervenir para salvar el matrimonio, pero el daño emocional ya era demasiado profundo. La actriz cayó en una fuerte crisis emocional. Dormía poco, comía menos, lloraba constantemente, y empezó a sufrir ataques de ansiedad cada vez que los medios hablaban de su matrimonio perfecto, porque ella sabía que detrás de aquellas fotografías felices existía una verdad devastadora. La presión de mantener las apariencias. Lo más doloroso para Vivi no era únicamente la traición sentimental. Era la obligación de fingir. Debía seguir sonriendo frente a las cámaras. Debía asistir a eventos. Debía responder preguntas sobre su matrimonio ejemplar. Debía continuar interpretando el papel de esposa feliz, mientras su mundo se derrumbaba lentamente. Muchas veces quiso gritar la verdad, pero el miedo la detenía. Miedo al escándalo. Miedo al juicio público. Miedo a destruir la estabilidad de sus hijos. Miedo a perderlo todo. Durante años, las celebridades mexicanas han vivido atrapadas entre la realidad y la imagen pública. Y Vivi no era la excepción. Cada entrevista se convirtió en una tortura emocional. Cada fotografía junto a Eduardo era un recordatorio del dolor que llevaba dentro. La confesión que cambió todo. Finalmente, según fuentes cercanas al entorno artístico mexicano, Vivi llegó a un límite emocional. Una tarde, durante una conversación privada con personas de absoluta confianza, confesó algo estremecedor. Yo pensé que tenía el matrimonio perfecto, pero descubrí que vivía una mentira. Aquellas palabras marcaron el inicio de una nueva etapa en su vida. Por primera vez, dejó de proteger una imagen pública para aceptar la realidad. La mujer fuerte y sonriente que México admiraba estaba rota por dentro. No solo había perdido a su esposo, había perdido la versión de su vida que creyó verdadera durante más de 3 décadas. Eduardo también estaba destruido. Aunque muchos imaginaron a Eduardo como el único responsable de la tragedia, personas cercanas aseguran que él también vivía atrapado en una profunda crisis emocional desde hacía años. El miedo, la presión pública, la necesidad de mantener una imagen perfecta. Todo eso habría provocado una doble vida llena de culpa y sufrimiento. Según rumores dentro del medio artístico, Eduardo llevaba años luchando contra emociones que nunca se atrevió a expresar públicamente. Y mientras más intentaba ocultarlas, más se alejaba de Vivi. Más distante, más frío, más infeliz. Pero cuando finalmente la verdad salió a la luz dentro de casa, ya era demasiado tarde para reparar el daño. Una casa llena de recuerdos rotos. Las paredes de la residencia familiar comenzaron a convertirse en un museo de recuerdos dolorosos. Fotografías de aniversarios, vacaciones familiares, premios, momentos felices. Todo parecía ahora una representación teatral. Vivi evitaba mirar las imágenes antiguas porque sentía que pertenecían a otra persona, a una mujer ingenua, a una mujer enamorada, a una mujer que nunca imaginó terminar viviendo el capítulo más oscuro de su vida. Y mientras México seguía viendo una pareja perfecta, dentro de aquella casa solo quedaban lágrimas, silencios y heridas imposibles de cerrar. El inicio del derrumbe.
Con el paso de los meses, los rumores comenzaron a crecer lentamente dentro del medio del espectáculo. Personas cercanas notaban la distancia entre ambos. Ya no aparecían juntos con la misma frecuencia. Las sonrisas parecían forzadas, las miradas carecían de complicidad. Y aunque ninguno hablaba públicamente, todos intuían que algo muy grave estaba ocurriendo. Bibi sabía que tarde o temprano la verdad explotaría, pero todavía no estaba preparada para enfrentar el escándalo nacional que se aproximaba, porque una cosa era descubrir la traición en privado, y otra muy distinta era sobrevivir al juicio despiadado de millones de personas. El dolor de una mujer que lo entregó todo. Quienes conocían de cerca a Bibi aseguran que lo que más la destruyó fue sentir que había dedicado toda su vida a una historia que terminó convirtiéndose en una mentira. Ella sacrificó proyectos, sueños personales, oportunidades profesionales, todo por construir una familia estable. Por eso el golpe emocional fue tan devastador. Sentía que había perdido tiempo, años, juventud, confianza y sobre todo, la capacidad de volver a creer en el amor. En varias ocasiones llegó a preguntarse frente al espejo, ¿quién fue realmente el hombre con el que viví durante 32 años? Pero la respuesta nunca llegaba, solo silencio. Silencio y lágrimas. Al final de aquella interminable noche, Bibi Gaitán comprendió algo que jamás imaginó aceptar. La peor traición no ocurre cuando alguien deja de amarte. La peor traición ocurre cuando descubres que nunca conociste realmente a la persona que dormía a tu lado. Y mientras el amanecer comenzaba a iluminar lentamente las ventanas de aquella enorme casa, la actriz mexicana entendió que su vida acababa de cambiar para siempre. El cuento de hadas había terminado, y la pesadilla apenas comenzaba. El escándalo explotó. La verdad secreta de Eduardo Capetillo comenzó a destruirlo todo. La noticia cayó como una bomba silenciosa dentro del mundo del espectáculo mexicano. Al principio fueron simples rumores, susurros, comentarios discretos entre productores, maquillistas, conductores de televisión y personas cercanas a la familia de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo. Pero en cuestión de semanas, aquello comenzó a crecer hasta convertirse en un escándalo imposible de contener. Porque cuando una pareja considerada perfecta empieza a derrumbarse, todo el mundo quiere conocer la verdad. Y la verdad que rodeaba a Eduardo era mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. La casa dejó de ser un hogar. Después de aquella confesión privada que destrozó emocionalmente a Bibi, la convivencia dentro de la residencia familiar se volvió insoportable. Cada habitación estaba cargada de tensión. Los pasillos parecían fríos, vacíos, silenciosos. Ya nadie reía durante las comidas. Ya nadie hablaba de planes futuros. La distancia entre ambos era evidente incluso para quienes trabajaban dentro de la casa. Según versiones cercanas, Eduardo comenzó a dormir en otra habitación. Bibi apenas podía mirarlo a los ojos, y aunque intentaban mantener cierta estabilidad frente a sus hijos, el dolor era demasiado evidente. En ocasiones, ella lloraba encerrada en el baño para evitar que la escucharan. Otras veces simplemente permanecía inmóvil mirando fotografías familiares durante horas enteras. Había una imagen en particular que le destruía el alma. Era una fotografía tomada durante uno de sus aniversarios de boda. Ambos aparecían abrazados frente al mar, sonriendo, felices, perfectos. Pero ahora Bibi solo podía pensar una cosa. Mientras esta foto fue tomada, él ya me mentía. Eduardo empezó a desaparecer por las noches. Con el paso de los días, Eduardo comenzó a pasar cada vez menos tiempo en casa. Decía que tenía reuniones, compromisos, ensayos, proyectos pendientes. Pero Bibi ya no creía en nada. Cada salida despertaba nuevas sospechas. Cada llamada telefónica la llenaba de ansiedad. Y aunque intentaba mantenerse fuerte, por dentro estaba completamente destruida. Una madrugada, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió seguir discretamente a Eduardo. Nunca imaginó que aquella decisión terminaría rompiéndole el corazón de manera definitiva. El encuentro secreto. Esa noche la ciudad parecía más fría que nunca. Bibi condujo varios minutos detrás del automóvil de Eduardo, manteniendo cierta distancia para no ser descubierta. Finalmente, él llegó a un elegante hotel ubicado en una zona exclusiva. No iba solo. Un hombre lo esperaba cerca de la entrada principal. Al verlo bajar del automóvil, aquel sujeto sonrió inmediatamente. Después ocurrió algo que Bibi jamás pudo borrar de su memoria. Eduardo lo abrazó con una intimidad imposible de disimular. No era el saludo de dos amigos, no era una relación profesional, era algo mucho más profundo, más cercano, más doloroso. Bibi sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras observaba desde el interior de su automóvil. Durante 32 años creyó conocer a su esposo, pero el hombre compreore que veía frente a ella parecía un completo desconocido. Nunca te amé como tú creías. Días después del encuentro en el hotel, la tensión explotó finalmente dentro de casa. Aquella noche las discusiones fueron más fuertes que nunca. Bibi exigía respuestas, verdades, explicaciones. Ya no soportaba vivir rodeada de mentiras. Eduardo permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Parecía agotado emocionalmente.
como si llevara demasiados años escondiendo una parte de sí mismo, hasta que finalmente pronunció unas palabras que destruyeron por completo el corazón de Vivi. Nunca pude amarte como tú merecías. El silencio que siguió fue devastador. Vivi lo observó sin poder creer lo que acababa de escuchar. 32 años. 32 años compartiendo una vida. Y ahora entendía que el amor que ella entregó jamás había sido correspondido de la misma manera. Eduardo confesó entonces que durante mucho tiempo intentó convencerse de que podía vivir aquella vida. Intentó ser el esposo perfecto, el padre ejemplar, la figura pública ideal, pero por dentro se sentía atrapado. Y mientras más ocultaba sus verdaderos sentimientos, más infeliz se volvía. La crisis emocional de Vivi. Después de aquella conversación, Vivi cayó en una de las etapas más oscuras de su vida. Dejó de responder llamadas, canceló reuniones, evitó eventos sociales. Incluso algunas amistades cercanas comenzaron a preocuparse seriamente por su estado emocional. Dormía apenas unas horas, pasaba noches enteras llorando, y muchas veces se encerraba sola para evitar que sus hijos la vieran destruida. Lo peor era la humillación emocional. Sentía que todo México la observaba sin saber la verdad. Seguía apareciendo en revistas como la esposa perfecta, pero dentro de ella solo existía dolor, rabia, confusión, vergüenza, porque aunque intentaba comprender a Eduardo, no podía evitar sentirse utilizada, engañada, traicionada. Los rumores llegaron a la televisión. En el mundo del espectáculo, los secretos rara vez permanecen ocultos demasiado tiempo. Muy pronto comenzaron los comentarios en programas de farándula. Algunos conductores insinuaban problemas matrimoniales. Otros hablaban de distanciamiento emocional. Incluso aparecieron rumores sobre una posible tercera persona. Sin embargo, nadie imaginaba la verdadera dimensión del escándalo. Las redes sociales explotaron rápidamente. Miles de personas comenzaron a analizar cada fotografía de la pareja, cada entrevista, cada gesto, cada mirada incómoda. Los seguidores notaron que Vivi ya no sonreía igual, que Eduardo evitaba responder ciertas preguntas, y que la conexión entre ambos parecía completamente rota. El hombre detrás del secreto. Poco a poco comenzaron a circular versiones sobre el misterioso hombre involucrado con Eduardo. Algunos aseguraban que era alguien relacionado con la música. Otros afirmaban que pertenecía al mundo de la televisión. Incluso surgieron teorías sobre una relación que habría comenzado muchos años atrás. Según personas cercanas al medio artístico, Eduardo encontraba en aquel hombre la libertad emocional que jamás logró experimentar públicamente. Con él podía ser auténtico, sin máscaras, sin fingir, sin interpretar el papel que la sociedad esperaba. Pero aquella libertad tenía un precio devastador, porque mientras Eduardo construía esa relación secreta, Vivi seguía creyendo en un matrimonio real. Y eso fue lo que terminó destruyéndola. La conversación con sus hijos. Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando Vivi y Eduardo tuvieron que enfrentar a sus hijos. Nadie estaba preparado para aquella conversación. La tensión era insoportable. Vivi apenas podía contener las lágrimas. Eduardo evitaba levantar la mirada. Durante varios minutos nadie habló, hasta que finalmente la verdad comenzó a salir lentamente. No todos los detalles fueron revelados, pero era evidente que el matrimonio estaba roto. Sus hijos reaccionaron con sorpresa, tristeza y confusión, porque durante años habían visto a sus padres como una pareja sólida, indestructible, y ahora observaban cómo todo se derrumbaba frente a sus ojos. Vivi sintió que el corazón se le partía nuevamente al ver el dolor de sus hijos. Ella había soportado humillaciones, silencios, mentiras, pero jamás quiso que su familia sufriera de aquella manera. La presión de la opinión pública. Conforme crecían los rumores, la presión mediática se volvió insoportable. Fotógrafos seguían y en cada movimiento de la pareja. Los periodistas buscaban declaraciones desesperadamente. Las redes sociales se llenaron de especulaciones crueles. Algunos culpaban a Eduardo, otros criticaban a Vivi. Muchos simplemente disfrutaban viendo caer a una de las parejas más famosas de México. La actriz comenzó a sentirse perseguida. Cada salida pública era un tormento. Cada cámara parecía una amenaza. Cada titular era una nueva herida emocional. Pero lo más doloroso era leer comentarios donde personas desconocidas opinaban sobre 32 años de su vida sin conocer realmente el sufrimiento que escondía detrás de aquella sonrisa. Eduardo quiso irse para siempre. Según personas cercanas a la familia, hubo un momento en que Eduardo consideró abandonar completamente la casa y desaparecer del ojo público. La culpa lo estaba consumiendo. Sabía que había destruido emocionalmente a la mujer que estuvo a su lado durante más de 3 décadas. Y aunque intentaba justificar sus decisiones, en el fondo comprendía el daño irreparable que había causado. Una noche incluso habría dicho, nunca quise lastimarla, solo quería dejar de mentirme a mí mismo. Pero aquellas palabras no eran suficientes para reparar el sufrimiento acumulado durante tantos años. Vivi comenzó a reconstruirse lentamente. En medio del caos emocional, algo empezó a cambiar dentro de Vivi.
El dolor seguía presente, las heridas seguían abiertas, pero lentamente comenzó a recuperar una fuerza que había perdido durante años. Por primera vez dejó de pensar únicamente como esposa, comenzó a pensar en sí misma, en la mujer que había sacrificado demasiadas cosas por mantener viva una relación rota. Empezó a salir nuevamente con amistades cercanas, retomó proyectos personales, y aunque todavía lloraba muchas noches, ya no lo hacía desde la desesperación absoluta. Ahora lloraba desde el duelo, desde la aceptación, desde el final de una historia que nunca volvería a ser igual. La frase que paralizó a todos meses después, durante una conversación privada filtrada supuestamente por alguien cercano al entorno familiar, Bibi habría pronunciado una frase devastadora. Lo más triste no fue descubrir la infidelidad. Lo más triste fue entender que pasé 32 años amando a alguien que jamás fue completamente sincero conmigo. Aquellas palabras recorrieron discretamente el medio artístico como un incendio silencioso, porque resumían perfectamente el dolor que ella llevaba dentro. No era solo una traición amorosa, era el derrumbe de toda una vida construida sobre secretos. El matrimonio perfecto ya no existía. La imagen pública de la pareja comenzó a fracturarse rápidamente. Las apariciones juntos desaparecieron casi por completo, las revistas empezaron a hablar de separación, los programas de espectáculos analizaban cada movimiento, y mientras México entero especulaba sobre lo ocurrido, dentro de aquella familia seguían intentando sobrevivir emocionalmente al escándalo. Bibi entendió entonces algo profundamente doloroso. A veces el amor no termina de golpe. A veces muere lentamente durante años, mientras dos personas siguen fingiendo que todo está bien. Y esa era exactamente la tragedia que había destruido su matrimonio. El cuento de hadas mexicano finalmente estaba cayendo en pedazos, pero lo peor aún estaba por llegar. El final de la mentira, Bibi Gaitán decidió salvarse a sí misma después de 32 años. La lluvia golpeaba lentamente las ventanas de la casa aquella madrugada. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Después de meses de discusiones, lágrimas, rumores y confesiones dolorosas, Bibi Gaitán permanecía sentada sola en la enorme sala que alguna vez estuvo llena de risas familiares. Frente a él había una vieja fotografía, la boda, el inicio de todo. Ella muy sonriendo con inocencia. Eduardo Capetillo mirándola aparentemente enamorado. Durante años aquella imagen había simbolizado felicidad. Ahora solo representaba una herida imposible de cerrar. Bibi respiró profundamente mientras una sola idea atravesaba su mente. Ya no puedo seguir viviendo esta mentira. Y fue precisamente esa noche cuando tomó la decisión que cambiaría para siempre el destino de toda la familia. La conversación definitiva. Durante semanas ambos habían evitado enfrentar la realidad final. Vivían bajo el mismo techo, pero parecían completos desconocidos. Ya no existían abrazos, ni conversaciones largas, ni planes juntos. Solo quedaban silencios incómodos y miradas llenas de tristeza. Finalmente, una noche Eduardo pidió hablar con ella a solas. La tensión era insoportable. Bibi ya imaginaba lo que ocurriría, pero aún así, sintió que el corazón le temblaba cuando él comenzó a hablar. Eduardo parecía agotado, envejecido, como si los secretos de tantos años finalmente hubieran destruido todo dentro de él. Durante varios minutos no pudo encontrar las palabras correctas, hasta que finalmente confesó algo que terminó de romper el último hilo que mantenía unido aquel matrimonio. No puedo seguir fingiendo una vida que ya no existe. Bibi cerró lentamente los ojos. Aquella frase confirmó lo que en el fondo ya sabía desde hacía tiempo. Todo había terminado. Eduardo admitió toda la verdad. Por primera vez desde que comenzó el escándalo, Eduardo dejó de esconderse detrás de excusas. Esa noche habló durante horas. Confesó que llevaba muchos años luchando contra sentimientos que jamás se atrevió a expresar públicamente. Explicó que intentó convencerse de que podía vivir una vida tradicional. Intentó ser el esposo ideal, el padre perfecto, el hombre admirado por millones, pero por dentro se sentía vacío, atrapado, infeliz. Según personas cercanas, Eduardo incluso reconoció que conocer al hombre con quien mantuvo la relación secreta cambió completamente su vida emocional. Con él descubrió una parte de sí mismo que había reprimido durante décadas. Y aunque sabía que aquello destruiría a su familia, ya no podía continuar viviendo dividido entre dos mundos. Bibi escuchó cada palabra en silencio. Las lágrimas caían lentamente sobre su rostro. No gritó, no insultó, no hizo escándalo, porque en ese instante comprendió algo devastador. El hombre que había amado durante 32 años jamás había sido completamente feliz a su lado. Entonces, ¿qué fue todo esto? En medio de aquella conversación llena de dolor, Bibi hizo una pregunta que dejó el ambiente completamente paralizado. Entonces, ¿qué fue todo esto? Eduardo no respondió inmediatamente. Bajó la mirada, respiró profundamente, y finalmente dijo algo que ella jamás olvidaría. Te amé
pero nunca de la manera en que tú merecías ser amada. Aquellas palabras destruyeron el corazón de Vivi de una manera mucho más profunda que cualquier infidelidad, porque entendió que había construido toda una vida alrededor de un amor incompleto, un amor lleno de silencios, de miedo, de apariencias. Y aunque parte de ella intentaba comprender el sufrimiento interno de Eduardo, otra parte simplemente no podía perdonar tantos años de mentiras. La despedida más dolorosa. Días después de aquella conversación, Eduardo tomó algunas maletas y abandonó temporalmente la residencia familiar. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, ni cámaras, solo una despedida silenciosa cargada de tristeza. Vivi observó desde la puerta cómo el hombre con quien compartió más de media vida se alejaba lentamente. Y aunque sabía que el matrimonio estaba roto desde hacía mucho tiempo, verlo partir hizo que todo se volviera finalmente real. Cuando la puerta se cerró, la actriz cayó de rodillas y comenzó a llorar desconsoladamente. No lloraba únicamente por la traición, lloraba por los años perdidos, por la juventud que entregó, por los sueños destruidos, por la familia que ya nunca volvería a ser igual. Y sobre todo, lloraba por aquella mujer enamorada que durante décadas creyó vivir una historia perfecta. México entero comenzó a alabar. La separación dejó de ser un rumor privado y comenzó a explotar públicamente. Programas de espectáculos, revistas, redes sociales. Todos querían conocer detalles sobre el derrumbe de una de las parejas más queridas de México. Las especulaciones crecieron rápidamente. Algunos aseguraban que Eduardo finalmente había decidido vivir libremente su verdad. Otros acusaban a Vivi de haber ocultado durante años una crisis evidente. Las teorías se multiplicaban cada día. Pero mientras el público buscaba respuestas, dentro de la familia solo existía dolor, porque detrás del escándalo mediático había hijos afectados, décadas de recuerdos destruidos, y dos personas emocionalmente devastadas. Vivi dejó de fingir. Por primera vez en muchos años, Vivi decidió dejar atrás la imagen de perfección que había sostenido frente al mundo. Ya no quería seguir actuando, no quería sonreír para ocultar heridas, no quería seguir interpretando el papel de esposa feliz. Comenzó entonces un proceso profundamente doloroso de reconstrucción personal. Volvió a mirarse al espejo, volvió a pensar en sus propios sueños, en sus deseos, en todo aquello que había abandonado mientras intentaba salvar un matrimonio que se estaba destruyendo lentamente. Las amistades cercanas notaron cambios importantes en ella. Aunque seguía triste, ahora parecía más fuerte, más auténtica, más libre. Por primera vez en décadas, estaba comenzando a pensar en sí misma y no únicamente en mantener viva una imagen pública. Eduardo enfrentó el peso de la culpa. Mientras tanto, Eduardo atravesaba su propia tormenta emocional. Lejos de casa comenzó a comprender la magnitud del daño causado. No solo había destruido su matrimonio, también había lastimado profundamente a la mujer que permaneció junto a él durante toda una vida. Según personas cercanas, hubo noches en las que apenas podía dormir. La culpa lo consumía lentamente. Recordaba aniversario, vacaciones, momentos familiares, y entendía que mientras Vivi construía una vida real basada en amor y entrega, él llevaba años escondiendo secretos imposibles de sostener. Incluso llegó a preguntarse si habría sido mejor decir la verdad mucho antes, pero el miedo siempre lo había detenido. Miedo al rechazo, al escándalo, a perderlo todo. Y precisamente por ese miedo terminó perdiéndolo igual. Los hijos intentaron unirlos. Durante algún tiempo, sus hijos aún conservaron la esperanza de reconciliar a la familia. Intentaron organizar reuniones privadas, conversaciones tranquilas, momentos familiares, pero tanto Vivi como Eduardo sabían que ya no existía regreso posible. El problema no era únicamente una infidelidad, era una vida entera construida sobre una verdad incompleta, y eso era demasiado difícil de reparar. Aún así, ambos hicieron esfuerzos enormes para proteger emocionalmente a sus hijos. Evitaron hablar mal uno del otro públicamente. Intentaron conservar respeto mutuo, porque pese al dolor, seguían compartiendo algo muy importante, la familia que construyeron juntos. La entrevista que paralizó al público. Meses después de la separación, Vivi apareció en una entrevista íntima donde, sin mencionar directamente los detalles del escándalo, dejó escapar palabras que impactaron profundamente a quienes la escuchaban. Con los ojos llenos de lágrimas dijo: «Hay mujeres que pasan la vida intentando salvar a alguien, hasta que un día entienden que también necesitan salvarse a sí mismas». Aquella frase recorrió las redes sociales inmediatamente. Muchos entendieron que finalmente estaba hablando desde el dolor real, desde la verdad, desde las heridas que había ocultado durante décadas. Y por primera vez, gran parte del público dejó de ver únicamente el escándalo para mirar a la mujer rota detrás de la noticia. El último encuentro. Tiempo después, Vivi y Eduardo volvieron a encontrarse a solas. No para reconciliarse, no para regresar, sino para cerrar definitivamente una etapa de sus vidas. La conversación fue tranquila, melancólica, dolorosa. Hablaron de sus hijos,
de los años felices, de los errores, del sufrimiento. Y antes de despedirse, Eduardo tomó la mano de Vivi y le dijo algo que quedó grabado para siempre en la memoria de ambos. Perdóname por no haber tenido el valor de decir la verdad antes. Vivi lo miró en silencio durante varios segundos. Después respondió con una serenidad inesperada. Lo más triste no fue tu verdad. Lo más triste fue que yo dejé de vivir mi propia vida por sostener una mentira. Aquellas palabras marcaron el final definitivo de su historia. Una nueva vida después del dolor. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron caminos completamente diferentes. Vivi se enfocó en reconstruirse emocionalmente. Volvió a trabajar, retomó amistades, recuperó lentamente la paz interior. Ya no era la mujer ingenua del pasado. Ahora entendía que el amor verdadero no puede sobrevivir donde existen secretos permanentes. Eduardo, por su parte, decidió mantenerse lejos del escándalo público mientras enfrentaba las consecuencias emocionales de toda una vida, escondiéndose de sí mismo. Ambos cambiaron para siempre. Ambos quedaron marcados por aquella historia. Y aunque el amor que compartieron alguna vez fue real en ciertos momentos, también estuvo lleno de silencios capaces de destruirlo todo lentamente. El final del cuento perfecto. México tardó mucho tiempo en aceptar que la pareja perfecta nunca existió realmente. Las fotografías felices, las entrevistas románticas, las apariciones públicas. Todo había sido apenas una parte de la verdad, porque detrás del glamour y la sonrisa se escondía una historia llena de miedo, dolor y secretos. Y quizá esa fue la tragedia más grande de todas. No la infidelidad, no el escándalo, sino pasar 32 años intentando sostener una ilusión que poco a poco terminó destruyendo a ambos. Al final, Vivi comprendió algo profundamente importante. A veces perder a alguien también significa recuperarse a uno mismo. Y mientras observaba el amanecer entrar lentamente por las ventanas de su nueva vida, entendió que después de décadas viviendo para los demás, finalmente había comenzado a vivir para ella misma.